el primer superhéroe hecho y derecho de la historia, aquel que representa lo mejor que la humanidad tiene que ofrecer sin siquiera ser parte de ella, y que no importa cuántos años pasen, es y siempre será el referente obligatorio de los superhéroes. Superman es un personaje muy complejo, y yo soy el primero en decir que no es mi personaje favorito. Al principio se me hacía poco interesante, demasiado santurrón, demasiado poderoso, y para colmo luego me meten hasta por las orejas un montón de versiones allí. Pero con el paso del tiempo he aprendido a respetarlo, entenderlo y quererlo. Entonces, muy buena gente, yo soy Heroes, y con el objetivo de revivir una de las secciones principales del canal, hoy te presento 13 datos fundamentales para entender a Superman. Kal-El, también conocido por su nombre humano Clark Joseph Kent, alias Superman, es un superhéroe que hoy en día pertenece a la Tierra Prime del multiverso de DC Comics, e hizo su primera aparición en Action Comics número 1 en junio de 1938. Fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. Cabe explicar que Action Comics no era una editorial, era el nombre de la serie de cómics. La editorial era Detective Comics Inc., la cual después de fusionarse con National Comics Publication se convierte en DC. Si bien el Supi es claramente el personaje más famoso presentado en esta serie, Action Comics también verían nacer a personajes como Gio Satara, Mr. America, la Legión de Superhéroes y varios de los personajes de apoyo de Superman como Luisa Lane, Perry White y Supergirl, amén de villanos como Lex Luthor y el Parásito. Como sabemos, el nombre del planeta de origen de Superman es Krypton. El nombre proviene del elemento químico de la vida real. Este elemento es un gas y es utilizado en aplicaciones de investigación, iluminación y aislamiento. Lo curioso radica en que estas aplicaciones se parecen mucho a los poderes de Superman. En la iluminación, el Krypton es un componente esencial para los láseres, los flashes fotográficos y las luces neón. En aislamiento, se usa para las ventanas de doble panel, que son prácticamente vidrios de seguridad blindados a prueba de calor. Y en investigación se utilizan para detectar varios tipos de radiación invisibles para el ojo humano. ¿Inspiración o coincidencia? Para pensar, mis estimados. El objetivo de sus creadores cuando lo concibieron era crear un personaje que encarnara la esperanza, la justicia y la fortaleza. Esto toma un significado triste pero al tiempo lógico y casi profético, si tenemos en cuenta el periodo del tiempo en el que se creó al Azulito. En 1938 el planeta estaba en plena inestabilidad de la fuerza. El mundo atravesaba momentos difíciles como la Gran Depresión, una secuela directa de la Primera Guerra que dolía tanto moral como económicamente. Por otro lado, cierta copia barata de Charlie Chaplin estaba ganando poder en Alemania, y un año después se desencadena el conflicto bélico que más daño le va a hacer al mundo. Si bien personajes como el Fantasma ya presentaban los conceptos más básicos del vigilante, fue Superman quien realmente sentó las bases para el concepto del superhéroe. Las habilidades más allá de lo alcanzable por los seres humanos, el traje colorido y vistoso y el marcado sentido de moral y justicia ante la adversidad eran las ideas que en ese momento un mundo en incertidumbre necesitaba para escapar de la realidad que golpeaba con fuerza. Es interesante el multisignificado que tiene el nombre kryptoniano de Superman, Kal-El, pues dentro de la ficción el nombre significa niño de las estrellas en kryptoniano. Sin embargo, si nos remontamos a la raíz hebrea del nombre, se traduce como la voz de Dios. Y es que realmente no es de sorprender que el mismísimo Jesucristo sirvió de inspiración para crear al personaje. En términos de concepto original, el superhombre era muy diferente a lo que conocemos hoy. Hizo su debut en la revista Pulp The Reign of Superman de 1933. En esta versión, se trataba de un hombre calvo con poderes telepáticos que sumía a la humanidad en un régimen con mano de hierro. Resulta sorprendente que muchos años más tarde, las bases de esta historia servirían para crear al superhéroe, a Lex Luthor, e incluso de cierta forma predijo la versión torcida de Injustice. Se ha dicho en varias ocasiones que la razón por la que Superman no usa máscara o antifaz para proteger su identidad secreta es porque considera que mostrar su verdadero rostro ayuda a que las personas confíen en él de mejor manera.
amén de que le ayuda a inspirar mejor a la población. Esto toma un significado particularmente interesante, pues mientras que otros personajes toman una personalidad diferente cuando se colocan la máscara, como Batman, que se vuelve más emo de lo que ya es, o Spider-Man, que se vuelve más extrovertido y bromista, Superman se vuelve más tímido y torpe cuando toma la identidad de Clark Kent. O sea que básicamente el tipo pasa de ser Henry Cavill a ser Nicolás Mora, el de Betty la Fea, demostrando que cuando lo vemos con la cara descubierta y en el rol del superhéroe es que vemos su verdadera identidad, y el tímido periodista del Daily Planet, Clark Kent, es el verdadero alter ego. Como sabemos, los poderes de Superman provienen de su fisiología kryptoniana al exponerse a la radiación del sol amarillo de la Tierra, pero en sus primeras apariciones sus habilidades eran mucho más limitadas. Podía saltar enormes distancias, tenía una fuerza inhumana y sentidos agudos, pero no podía volar ni disparar rayos por los ojos. Pero años más tarde como que exageraron. Durante la Edad de Plata de los cómics, el tipo tenía todos los poderes que tú quisieras. Desde telepatía, exorcismo, control de la oscuridad, hasta incluso la capacidad de hipnotizar con un beso. Con el paso del tiempo, los poderes de Supi se han basado esencialmente en la capacidad de volar, tener todas las habilidades físicas a nivel inhumano, invulnerabilidad, supersentidos y proyección de energía. Y en las publicaciones más recientes ha obtenido habilidades como proyección de energía desde su cuerpo, intangibilidad, deformación del espacio-tiempo e incluso una forma muy básica de telequinesis. Realmente no quiero ahondar mucho en los poderes en este video, pues estoy trabajando en otro para explicar a detalle cada poder y habilidad que ha tenido o tiene Superman a lo largo de la historia, y cómo pasó de ser un simple superhumano a ser básicamente un Goku gringo. Vinculado con el dato anterior, durante los años 40 Superman tenía habilidades relativamente más limitadas que con el tiempo fueron evolucionando a niveles astronómicos, pero no tenía ninguna debilidad. Eventualmente es que se introduciría el concepto de la kriptonita, pero lo verdaderamente sorprendente es que este elemento tan importante en el universo del héroe no proviene de los cómics, sino que fue introducido originalmente en la radionovela Las aventuras de Superman, emitidas en el año 1943, siendo este uno de los casos en el que un medio alterno al material original tiene tal impacto que modifica o en este caso agrega un elemento al universo canónico. Y que hoy por hoy es el más grande mal por el que pasa el UCM. Todos conocemos a Luisa Lane, el eterno amor de la vida de nuestro héroe, pero no todos saben que el bueno de Clark ha tenido varios intereses románticos con el paso del tiempo. Pero lo interesante radica en que de forma curiosa, muchas de las damas que han formado parte de la vida del kryptoniano comparten las mismas iniciales en su nombre, la L en el nombre de pila y en el apellido. Por nombrar algunos ejemplos tenemos a Lana Lang, Lori Lemanis, Laila Leror, Lisa Lascelles y la Supergirl alternativa Luma Linai. Gente, ahora entiendo por qué Lex Luthor está obsesionado con el Supi. ¡Es una novia tóxica! Durante el auge del conflicto bélico de los años 40, el Hombre de Acero se ganó el desprecio del Partido de la Esvástica, siendo que sus cómics fueron quemados, censurados y destruidos por el régimen. Esto debido a su mensaje claramente político estadounidense. De hecho, prohibido olvidar que originalmente el Hombre del Mañana se promocionaba como aquel que protegía el estilo de vida de los gringos, y eventualmente es que su mensaje cambió a uno más mundial. Esto tomó un sentido triste, pues recordemos que Jerry Siegel y Joe Shuster eran judíos. Es decir, que ni siquiera estando alejados de todo el caos que en ese momento se vivía en Europa, su creación estaba a salvo de los intentos del hipster para purgar todo intelecto de la cultura judía. Es tan interesante como algo decepcionante que pese a que es el superhéroe más viejo, amén del que posee más adaptaciones cinematográficas en el terreno del live action, Supi es de los héroes que tiene villanos más repetitivos en su filmografía de carne y hueso. Pues si bien hay que inventar que le han inventado personajes y villanos bastante llamativos, son muy de su época. Ridículos.
Prácticamente no existe versión en la que no reutilicen a Zod y sus secuaces y obviamente a Lex Luthor, dando en gran medida la impresión de que la galería de pícaros del héroe más grande de la Tierra se reduce al calvo resentido y al general estreñido, cuando obviamente no es así y hay un montón de villanos muy interesantes que la mayoría del público casual aún desconoce debido al miedo de adaptar a otro tipo de antagonistas de las páginas. Pero no os preocupéis mis panas, que también para eso tendremos otro video. Claramente Superman, al ser el primero de su clase, ha inspirado a infinidad de personajes y otros superhéroes dentro de la ficción. Por mencionar algunos de sus sucesores espirituales más directos, tenemos a Shazam, Miracle Man, el detective marciano e incluso un poco el mismo Batman en un sentido estético. También personajes malvados como Omni-Man o Homelander también beben mucho de la idea de un Superman pasado al lado oscuro. Y en Marvel encontramos a personajes algo desconocidos, como por ejemplo el Gladiador o Hyperion, que tienen claramente el sello del Hombre de Acero. Y obvio, ya hay otros más conocidos como Sentry. Sin embargo, no todos saben que el mismísimo Stan Lee, la cabeza líder de Marvel Comics durante años, en algún punto reinterpretó a los héroes de DC. No como simples referencias o como enteramente villanos para la casa de la M, sino para la misma empresa de DC Comics, en donde también creó su propia versión de Superman, retratándolo como un policía kryptoniano que tras escapar del apocalipsis se convirtió en defensor de la ciudad de Los Ángeles. Curioso, porque los fans nos la pasamos enfrentando héroes uno contra el otro, sin contemplar de que los mismos escritores pueden trabajar amistosamente entre ellos y darle el mismo respeto a las creaciones de terceros que las que darían a las propias. Todo el mundo conoce la famosa maldición de Superman, que dicta que todo actor que se coloca la capa no termina bien, o peor. Pero si me lo preguntan a mí, el verdadero problema de Superman en términos de adaptación ha sido el tema de ser demasiado fiel a los cómics de DC durante los diferentes periodos de tiempo, sin tener una especie de visión centrada en sí mismo, y no en la línea de cómics imperante del momento. Las primeras películas de Christopher Reeves y Richard Donner toman inspiración de los cómics de la Edad de Oro, el concepto más puro del personaje. La tercera y cuarta entrega se nota que son influenciadas por la Edad de Plata, donde así como el Supi tenía poderes que nada que ver, los villanos hacían lo propio. La versión de Brandon Routh y Bryan Singer a mi parecer beben mucho del Superman de los años 90, con un estilo un poco más solemne. La versión de Snyder y Henry Cavill del 2013, con todo y su estilo, es una fiel representación de la línea de los Nuevos 52, línea que por cierto falló por su falta de coherencia argumental entre los personajes del universo y su oscuridad. Y la versión que hoy vemos de James Gunn y David Corenswet amalgama varias eras, pero genuinamente se parece un tanto a DC Universe con un poquito del DC Rebirth. Estas últimas son las dos últimas líneas argumentales que ha tenido DC en los últimos años. No cabe duda de que el legado de Superman ha marcado para siempre la cultura pop, no solamente deslumbrándonos con sus hazañas, sino en el fondo dándonos esperanza e inspirándonos a ser mejores. Y todavía queda mucho que decir sobre él. Aquí solamente te di lo esencial. Próximamente seguiremos hablando más de Superman. Si te gustaría la parte 2 de este video, pero con curiosidades más desconocidas, no dudes en dejarlo abajo en los comentarios. Y acorde con las fechas, también vamos a hablar más de cerca de la primera familia de Marvel. Nótese que en este momento me estoy tomando un pequeño descanso de las cronologías, no porque no me guste hacerlas, sino más por términos de tiempo y porque quiero aprovechar un poco el hype. Si te gustó este video, no olvides en dejar tu suculento like. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te pases por mi canal que tengo más videos como estos. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y picar la campanita para estar pendiente de más videos nuevos. Recuerda que si te gustaría que habláramos de algún personaje, historia o película, no dudes en dejarlo abajo en los comentarios. Estaré más que feliz de leer tus ideas. Por mi parte eso fue todo, nos vemos hasta la próxima. Chao chao. Nótese que no tengo ropa de DC, así que pues tuve que improvisar un poco. Transmisión finalizada.